¿no? Entonces yo quiero dejar de ser una persona insegura y quiero pasar a ser una persona segura. Ya está. Entonces muchas veces nosotros empezamos a creer que el construir una mejor versión de nosotros mismos pasa por las conductas que nosotros estamos haciendo o pasa por dejar de hacer ciertas conductas que nosotros estamos haciendo. Entonces empiezo a mirar qué es lo que alimenta esa inseguridad. Entonces yo siento que la inseguridad, por ejemplo, la alimenta el hecho de no sentirme conforme o no verme atractivo frente al espejo. Entonces creo yo que para poderme sentir seguro necesito ir a construir un cuerpo saludable, un cuerpo estético y demás. De una otra manera siento yo que la sensación de inseguridad la alimenta las relaciones con las que yo constantemente me estoy rodeando, ¿no? Porque son personas que se están quejando constantemente, porque son personas que no sueñan en grande, porque son personas que no nos impulsan a crecer. Entonces creo yo que para poderme sentir seguro necesito dejar de rodearme con ese tipo de personas y empezar a rodearme con personas mucho más empoderadas. Y hasta aquí digamos que no hay nada nuevo, ¿sí? O inclusive también dentro de los mismos hábitos que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces creo que para poderme sentir seguro tengo que empezar a hacer declaraciones que me digan que soy seguro todos los días, para que a través de esa energía, de una u otra manera, yo pueda llegar a construir una identidad de seguridad dentro de cierto proceso o dentro de cierto tiempo. Y funciona, porque a muchos de nosotros nos ha funcionado. El punto es cuando nosotros no nos permitimos ir más allá. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento en realidad lo que es el funcionamiento es que una neurona está llevando información a otra neurona. Si yo tengo un pensamiento reiterativo que dice yo soy inseguro, ¿sí? Cámbialo por la palabra que más te repitas, que una otra vez te esté limitando. Ojo, no estoy diciendo que tú seas una persona insegura, o a lo mejor sí, porque todos lo somos en algún nivel, en alguna escala. Lo que estoy diciendo es que inseguridad de una otra manera es el conflicto que muchos de nosotros hemos experimentado, pero lo puedes cambiar por cualquier otro conflicto. Entonces, si yo tengo un pensamiento de niño que durante mucho tiempo he experimentado inseguridad, momentos que me hacen sentir inseguro, timidez, que me siento retraído y un montón de cosas, por lo general todos mis pensamientos van a ser pensamientos que generen inseguridad. Entonces, cada vez que yo tengo un pensamiento que me genere inseguridad, lo que voy a estar haciendo es reforzando ese patrón mental. O reforzando esa carga neuronal que estoy llevando de una neurona a otra neurona. Hasta que un día llegó un entrenamiento, llega una persona como Michelle, como Belu, como Jenny, y me dicen, deja de tener pensamientos de inseguridad. ¿Cómo hago yo para empezar a tener pensamientos de inseguridad? Entonces hago unas declaraciones, entonces empiezo a escribir, ¿sí? Empiezo a rodearme de personas distintas, empiezo a asumir desafíos, empiezo a actuar a pesar del miedo, y de una manera u otra, esto lo que está haciendo es ayudándome a crear unas nuevas conexiones, ¿vale? Esto lo que me está ayudando a mí es a crear unas nuevas conexiones. ¿Qué significa? Ahora estoy creando un puente que me lleva de la realidad actual a una realidad deseada que me dice yo soy una persona segura, yo soy una persona decidida, yo soy una persona amorosa, yo soy una persona valiente, arriesgada, en fin. Hasta aquí todo muy bien, ¿vale? Porque no solamente lo empiezo a pensar, sino que también lo empiezo a experimentar. Ahora empiezo a sentir mucha más energía, porque todos los días estoy haciendo mis hábitos de poder. Y esto es muy funcional y es muy poderoso, porque al principio de nuestro proceso de transformación se trata de nosotros poder tomar energía que quizás ya no tenemos para tomar ciertas decisiones y empezar a utilizar esa energía y a irla alimentando constantemente para que vaya creciendo hasta que llegue un momento donde yo me sienta tan seguro que pueda hacer cosas que no hacía anteriormente. Entonces lo que he estado haciendo de una u otra manera es alimentando un nuevo patrón neuronal. Pero resulta que un día te despiertas, ¿sí?, con un pensamiento que dice, hoy no confío en mí, hoy no me siento bien, también puede ser, ¿sí? Hoy no me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el día en el que tú dices, hoy no me siento bien, hoy me siento triste, hoy me siento insatisfecho, hoy me siento enojado con la vida, hoy me amanecí comparándome constantemente con otras personas, inmediatamente ¿a dónde tiendo yo a acudir? A aquello que me funcionó
para supuestamente salir de esta situación en la que estaba. Es decir, el día que yo amanezca triste, hago mis declaraciones. El día que yo amanezca triste, escribo. El día que amanezca triste, voy, busco mis relaciones empoderantes. El día que yo amanezca triste, asumo desafíos. El día que yo amanezca triste, empiezo a actuar a pesar del miedo. Porque si empiezo a sentir esta tristeza o este conflicto, llámese como se llame, estoy volviendo a la identidad que de una u otra manera me prometí abandonar. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Cuántas de ustedes en su día a día hacen hábitos con los que no se sienten conectadas, con los que no se sienten llenas de energía, pero se obligan a hacerlo porque de una u otra manera esto es lo que les ha funcionado en cierto momento de su vida? A pesar de que ya no se sientan conectados, continúan con la misma meditación o con el mismo proceso espiritual. A pesar de que ya no se sientan conectados, se obligan a leer todos los días. A pesar de que ya no se sientan conectados. Y a veces como que se vuelve desgastante el ser disciplinados, el ser constantes, el ser resilientes, el estudiar, el meditar, el tener unos hábitos. A lo mejor muchas veces se siente desgastado, y esto sé que lo has experimentado porque cuando lo pregunto en mis salones o en mi comunidad o en otro tipo de eventos, por lo general las personas tienden a sentirse desgastadas de los procesos que están viviendo, que en su momento les funcionaron, pero que sienten que ya no les están funcionando. Y es como si la vida les hubiera dicho: hasta aquí llegaste. Porque cuando sentimos y experimentamos un conflicto, inmediatamente lo que hacemos es acudir a esas antiguas prácticas que en su momento funcionaron, pero que ya no nos está funcionando. Porque de una u otra manera, cuando no estamos en este estado, empieza otra vez a reafirmarse el mismo patrón. Y como yo tengo miedo de que se reafirme el patrón, voy a esto y no me doy cuenta de que inconscientemente lo que me estoy diciendo es: tú estás haciendo declaraciones de seguridad porque te sientes inseguro. Refuerzo el patrón. A pesar de que nosotros tengamos muy buenas conductas, ¿sí?, tengamos hábitos poderosos, tengamos estrategias poderosas, sigamos a nuestros grandes referentes, si yo no cambio mi conciencia, estas conductas van a seguir reafirmando el mismo conflicto que yo estoy tratando de evitar. Es por eso que muchas veces, como me siento insuficiente, creo yo que cambiándome de contexto, cambiándome de entorno, relacionándome con personas empresarias, con personas que tienen una gran abundancia, que piensan en grande, ¿voy a sentirme diferente? No. Siento exactamente la misma insuficiencia que sentía en el mismo contexto donde me estaba desenvolviendo. Aunque estas prácticas de por sí son muy poderosas, porque la sola energía tiende a llevarme a moverme hacia adelante, llega un punto donde me estanco y llega un punto donde me limito. Y sí, hablo de un principio en un comienzo de aceptación, y ya vamos para allá. Entonces, por eso muchas de nuestras declaraciones, por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día no tienen tanto impacto y no tienen tanta fuerza, y en lugar de hacernos sentir bien nos hacen sentir mal, es porque lo estamos utilizando con una conciencia de rechazo. Porque básicamente a través de todo esto lo que estoy construyendo es una identidad. Y así como a través de todo esto lo que construí fue una identidad. Entonces ahora no tengo una identidad de yo soy inseguro, ahora tengo una identidad de seguridad. Pero resulta que si yo no estoy haciendo esto todo el tiempo, el día que deje de hacerlo, me siento culpable. Como muchas veces pasa que nos sentimos culpables cuando no leemos todos los días, cuando nos sentimos culpables porque quizás no vamos al gimnasio porque por alguna razón no pudimos ir. Entonces aquí ya ni siquiera nos damos el permiso de enfermarnos, no nos damos el permiso de sentirnos mal, no nos damos el permiso de sentirnos tristes, no nos damos el permiso de enojarnos, no nos damos el permiso de sentir miedo. Y cuando nos despertamos con una sensación de tristeza, miedo, enojo, lo que sea, inmediatamente nuestra mente piensa: esto está mal, tengo que ir a hacer mis declaraciones para poderme sentir bien, o tengo que ir a hacer mis hábitos diarios para poderme sentir bien. Y donde yo no logre conseguir sentirme bien, inmediatamente empiezo a buscar un acontecimiento específico para poder adjudicar esa tristeza a una razón lógica. Entonces digo: ok, a pesar de todo lo que hago en mi día a día no logro sentirme bien, ¿por qué me siento triste? Y mi mente empieza a buscar, hasta que por allá aparece un recuerdo que dice: anoche soñé con mi expareja que me hizo daño.
¿sí? O anoche soñé con mi mamá que ya no está en este mundo. Entonces mi mente dice, ya encontré una respuesta al por qué me estoy sintiendo triste. Y cuando aparentemente encuentro una respuesta, surge una sensación de esperanza que me dice, cuando yo resuelva este conflicto me voy a sentir bien. Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que hago? Empiezo a sacar conclusiones irresponsables, llamémoslo de una manera, de decir, no he superado a mi ex, por eso me siento todavía triste. No he superado el duelo con mi familiar que murió, por eso no me siento triste. O tuve un recuerdo con este acontecimiento y por ende no lo he sanado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco una acción reparativa que me dé la sensación de que estoy trabajando en eso que me hace sentir triste. Lo trabajo después de cierto tiempo, lo trabajo después de cierto proceso y creo yo que ya estoy listo. Cuando menos piensa, vuelve y aparece esa tristeza. Vuelve y aparece esa insuficiencia, vuelve y aparece ese miedo, esa desconfianza en ti. Y ahí empieza la confusión y decimos, ¿pero qué ha pasado aquí? Si se supone que yo ya trabajé eso, he perdido mi tiempo. Y ahí lo que hago es sentirme impotente. Y ahí es ahí donde muchas veces tiendo yo a rechazar tanto mi propia vida que termino renunciando a mis proyectos, que termino dándome por vencido, que termino tomando decisiones que en lugar de hacerme expandir lo que hacen es contraerme. Porque estoy viviendo en función de esta identidad que yo he construido. Entonces yo creo que ahora, antes creía que era inseguro, más todas las etiquetas que yo le pongo a eso, cambia la palabra inseguridad por conflicto. Y ahora me siento como una persona segura. Entonces, como tengo una identidad, ya no solamente tengo una identidad que construir, sino que tengo una identidad que proteger. Y es por eso que cuando no siento seguridad, inmediatamente siento que mi identidad ha sido atacada. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nuestro personaje, por más sofisticado que sea, sigue siendo una prisión. Por eso muchas veces nosotros nos agotamos. Por eso muchas veces nosotros estamos cansados de la vida que nosotros llevamos. Por eso muchas veces inclusive llegamos a sentirnos vacíos. Por eso inclusive muchas veces nosotros, a pesar de que tenemos todo externamente, no confiamos en nosotros. Por eso, a pesar de que contamos con la habilidad, con la experiencia, no logramos tener buenos resultados, porque seguimos perpetuando las mismas sensaciones, las mismas experiencias, perdón, que nos hacen sentir las mismas sensaciones, incluso aunque la experiencia sea distinta. Por eso alguien que dice que las relaciones no son para ellos porque siempre se dan con el mismo tipo de pareja que les engaña, que les maltrata y demás, cuando aparece una buena oportunidad de una relación de pareja no la toman porque creen que no es real, porque se sienten insuficientes ante eso. Aunque cambiemos los matices, las sensaciones siguen siendo exactamente las mismas, porque no entendemos cuál es la conciencia detrás que nos hace vivir y que nos hace funcionar a nosotros constantemente en nuestro día a día.